Buenas noches, profesora y compañero. En esta noche, pues, le vamos a estar presentando la charla de procesos de soldadura. El equipo está conformado por Wendy García, Víctor López, Alexandra Palacio y mi persona, Gonzalo Prado. Como una breve introducción, la soldadura es un proceso esencial en la fabricación moderna, jugando un papel crucial en numerosas industrias como en la automotriz, aeronáutica, construcción y energía. Su capacidad para unir materiales de manera permanente y resistente la convierte en una técnica fundamental para el desarrollo de productos que requieren alta precisión y durabilidad. A lo largo de este proceso se utilizan diversas técnicas y tipos de soldadura, cada una con sus características específicas y aplicaciones particulares. Comprender los diferentes métodos de soldadura y sus usos nos permite apreciar cómo contribuyen al diseño, la fabricación, la mejora continua de productos, estructuras y sistemas que utilizamos todos los días. Como una breve definición de soldadura, la soldadura es un proceso en el que se unen dos o más materiales, generalmente metales, mediante calor, presión o ambos, creando una unión permanente. A diferencia de otros métodos, como tornillos o remaches, que son uniones mecánicas externas, la soldadura fusiona los materiales a nivel molecular, ofreciendo una unión más fuerte y duradera. Además, y a diferencia de los adhesivos, la soldadura no requiere materiales adicionales y es ideal para aplicaciones que demandan alta resistencia mecánica y térmica. Eh, Importancia de la fabricación moderna. La soldadura es un proceso clave en la manufactura moderna, debido a su capacidad para crear uniones fuertes, duraderas y de alta presión. Es fundamental en diversas industrias que requieren productos robustos y fiables. Algunos ejemplos de cómo se aplican en diferentes sectores clave, como lo es en la industria automotriz. La soldadura es esencial en la fabricación de vehículos y se puede utilizar para unir lo que es la carrocería, el chasis y otras estructuras de acero, garantizando resistencia y seguridad. También se aplica en sectores clave en, en la construcción de edificios, puentes y otras estructuras. La soldadura permite unir estructuras mecánicas como vigas de acero y columnas, proporcionando estabilidad y resistencia para las cargas. También en el sector de la aeronáutica, en la fabricación de aviones y componentes aeroespaciales, la soldadura es vital para unir materiales ligeros pero fuertes como aleaciones de aluminio y titanio. También lo tenemos en la industria naval. La construcción de barcos y submarinos requieren soldaduras para unir chapas de acero, creando cascos resistentes a las presiones extremas del agua y la corrosión. Em, la clasificación general de los procesos de soldadura. Los procesos de soldadura se pueden dividir en dos grandes categorías: por fusión y por presión o estado sólido. Por fusión se utiliza calor para fundir los materiales base. Pueden ser con aporte o sin aporte. Cuando son con aporte, se utilizan materiales adicionales que se funden y se depositan entre las piezas para poder unirlas. Y cuando es sin aporte, no se utilizan materiales adicionales, se funden los materiales base para que se unan. Ejemplo, cuando utilizamos lo que es la soldadura por arco electrónico, que es la más común y la que mayormente conocemos. Otra clasificación de los procesos de soldadura es la de por presión o estado sólido. Este proceso no requiere calor para fundir el material base, sino que las piezas se unen aplicando presión. Un ejemplo es la soldadura por fricción, que es
Es muy común en las industrias automotriz para unir partes de metales sin aplicar calor. Y también tenemos la soldadura por explosión, que es una explosión que solicita explosiones controladas para fusionar las piezas. También tenemos ventajas y desventajas generales. Algunas ventajas que nos proporciona la soldadura es la unión fuerte y duradera. La soldadura crea un enlace sólido ideal para aplicaciones que requieren alta resistencia. Otra ventaja es la versatilidad. Se puede aplicar a una gran variedad de materiales y en diferentes formas. También tenemos ahorro de espacio y peso. No requiere elementos de unión adicionales como tornillos o remaches. Y otra ventaja es la automatización. Los procesos de soldadura pueden ser fácilmente automatizados, lo que mejora la producción y la precisión. También tenemos desventajas, como calor residual. El calor generado en el proceso puede afectar las propiedades del material base, como la dureza o la resistencia. Otras ventajas que nos puede brindar la soldadura es que requiere habilidades técnicas. La soldadura de alta calidad requiere personal capacitado y experimentado. Otra desventaja son los posibles defectos. Si no se realiza correctamente, la soldadura puede generar defectos como grietas o porosidades. Buenas noches, profesora Alexandra Palacio. Luego de conocer algunas generalidades y conceptos básicos que nos acaba de comentar el compañero Gonzalo sobre la soldadura, vamos a ver entonces lo que serían los tipos de procesos de soldadura. Según la técnica y el tipo de energía empleada para fusionar un material, los procesos de soldadura se clasifican en varias categorías. En la imagen que podemos ver, muestra los principales tipos de procesos de soldadura. Por ejemplo, tenemos la soldadura por fusión, en donde se funde el material e incluye procesos por arco, que bueno, veremos más adelante. Ubicamos la soldadura por presión, en donde las piezas se unen aplicando presión sin fundir completamente. Tenemos soldadura en estado sólido, en donde no hay fusión, sino que se logra por fricción. Y por último sería la soldadura especial, que son procesos un poco más avanzados como los láser, electrones, entre otros. Siguiente. Dentro del primer tipo de proceso de soldadura que podemos mencionar, tenemos la soldadura por arco metálico protegido. La soldadura, este tipo de soldadura también es conocida como electrodo revestido y se utiliza un arco eléctrico para generar calor intenso y permite que tanto el electrodo como el material base se fundan. El electrodo, al fundirse, forma un escudo sobre la soldadura protegiéndola de contaminantes. Algunas características claves que podemos encontrar en este tipo de soldadura, en este tipo de proceso, sería que es un proceso manual, ya que el soldador controla la posición y avance del electrodo y el revestimiento del electrodo actúa como un gas protector y forma escoria. Se le conoce escoria a los residuos sólidos que quedan después del proceso de valorización energética. Aplicaciones es un método bastante versátil, encontrándose en aplicaciones como en la construcción, reparación, industrias en general, en donde principalmente el trabajo se utilice con acero y hierro. Siguiente. Soldadura por arco metálico con gas. Este tipo de soldadura implica el uso de un electrodo de alambre continuo alimentado a través de una pistola de soldar. El área de soldadura se protege con un gas inerte, generalmente argón, o una mezcla de estos, lo que proporciona una unión suave y limpia. Características clave, electrodo consumible.
Este es un tipo de material que se funde junto con el metal base durante la soldadura. Encontramos protección gaseosa, que es el gas, ya sea inerte o activo, que rodea el arco, y el baño de fusión para evitar la contaminación por oxígeno o algún otro gas. Y tenemos el proceso de semiautomático y automático. El semiautomático es el equipo que alimenta el hilo y controla el arco. Sin embargo, el operador guía la pistola manualmente. En el proceso automático, básicamente es todo el proceso robotizado o mecanizado. Aplicaciones, podemos ubicar en la fabricación de automóviles, fabricación de metales y proyectos domésticos. Y bueno, el método se aplica principalmente gracias a su velocidad y eficiencia. Siguiente. Tenemos la soldadura por arco de tungsteno con gas. Y bueno, este utiliza un electrodo, como dice su nombre, de tungsteno, no consumible, y generalmente un gas de protección como el argón, que protege la soldadura. Se puede agregar un material de aporte manual para lograr mayor precisión en este tipo de soldadura. Gracias a sus características, este tipo de proceso se ha aplicado en industrias como la aeroespacial y la de tuberías. Siguiente. Y bueno, algunos procesos especializados de soldadura que podemos ubicar, como lo mencionaron anteriormente, tenemos la soldadura por fricción. Este es un proceso que se hace en estado sólido, lo que significa que no hay fusión en el metal, y se basa en generar calor por fricción mecánica entre las superficies de las piezas, seguido de la aplicación de presión para unirlas. El calor ablanda el material en la zona de contacto, permitiendo que se forme la unión sin necesidad como de algún aporte externo fuera de él. Ventajas de este tipo de soldadura que podemos mencionar es que es de alta calidad y resistencia de la unión, y no genera contaminación ni escoria. Luego tenemos la soldadura por láser, que es un proceso especial que se utiliza, como dice su palabra, láser, altamente concentrado como fuente de energía para fundir el material en la zona de unión. El láser genera una temperatura extremadamente alta en un punto muy pequeño, lo que permite realizar la soldadura mucho más rápida, profunda y precisa. Ventajas de este tipo de soldadura es que minimiza la deformación por el residuo que aporta el calor, alta velocidad y productividad. Siguiente. Y por último, quise destacar el tipo de soldadura que hoy en día es considerado uno de los más riesgosos, ya que, o peligrosa, ya que el riesgo de perder la vida, el riesgo de electrocución es mucho más alto si no se utilizan los equipos aislados necesarios y la persona no está capacitada correctamente para realizar este tipo de proceso. Estamos hablando de la soldadura submarina, y en este video vamos a ver un poquito de cómo una persona está realizándola con, bueno, con sus equipos aislados y todo con sus medidas necesarias para poderlo realizar. Cabe destacar que este tipo de entorno que se realiza la soldadura es muy hostil, ya que la visibilidad es muy baja, ya que el operador utiliza los guantes, utiliza la cámara, pues, eh, poder ver, no está al 100%. Ok.
Bien, ahora les estaré hablando de los materiales, equipos y parámetros del proceso. Los materiales más comunes para poder pasar por un proceso de soldadura, tenemos el acero, excelente para piezas en sistemas móviles diseñados para estar sometidas a esfuerzos por sus buenas propiedades mecánicas integrales. Tenemos el aluminio y las aleaciones de aluminio, que son buenos por su ligereza, son ideales para la industria automotriz, electrónica y aeroespacial, por sus características como la alta resistencia a la oxidación. Tenemos que el cobre y sus aleaciones son otro material que es capaz de pasar por un proceso de soldadura, unión por soldadura, ya que es perfecto para la fabricación de piezas estructurales complejas por su resistencia y muy utilizado en la industria electrónica por su alta conductividad eléctrica y térmica. Tenemos también que el hierro fundido, aunque suele ser muy poco utilizado para la fabricación de sistemas que involucran soldadura, con la debida técnica es posible realizar uniones de este material. También tenemos las aleaciones especiales como las de níquel, titanio o estaño, que este tipo de materiales suelen utilizarse en ambientes hostiles en los que van a estar sometidos a alta temperatura, presión y corrosión. Siguiente. Tenemos otro punto que son los metales de aporte y fundentes. El fundente es una sustancia química que tiene como objetivo eliminar todas las impurezas en las superficies a soldar para ofrecer una zona limpia y así conseguir una soldadura efectiva. Elimina la capa de óxido sobre las superficies al estar expuestas al aire y reduce la tensión superficial entre la soldadura y la superficie del metal. Los tipos más comunes de fundentes son el fundente de colifonía, que suele estar elaborado a base de resina natural y es comúnmente usado en aparatos electrónicos debido a que solo se activa cuando está expuesto al calor y que garantiza que no va a corroer los componentes, además de que no es necesario limpiarlo de la superficie una vez aplicado y terminado el proceso. Tenemos el fundente sin limpieza, que es utilizado comúnmente en el mundo de la electrónica moderna, ya que este tipo de fundente está diseñado para permanecer en la zona donde fue utilizado, ya que no es corrosivo, pero al estar hecho de un material pegajoso, existe la posibilidad de que promueva la acumulación de suciedad y partículas. De igual forma, corrosión o cortocircuitos por humedad acumulada. Tenemos también el fundente soluble en agua, que es una sustancia muy eficaz en la remoción del óxido e impurezas, con la desventaja de que debe removerse todo residuo de este una vez aplicado, pero debido a sus características es muy fácil limpiarlo con agua. Siguiente, por favor. Tenemos los metales de aporte. Los metales de aporte son los utilizados para unir las dos piezas a soldar, sirven para rellenar el espacio entre las mismas y su composición va a depender del tipo de materiales que se van a unir. Los hay de acero con bajo contenido de carbono, de aluminio, de níquel y de aleaciones especiales como las de cobalto y las de cobre-níquel. Siguiente, por favor. En el proceso de soldadura tenemos que las herramientas más comunes, porque hay diferentes tipos de procesos de soldadura que requieren herramientas y materiales específicos, pero los más básicos y comunes son la máquina de soldar o el equipo que genera suministra la electricidad, o sea, el voltaje y el amperaje para poder realizar el proceso. Tenemos los electrodos consumibles, el casco de soldadura, que tiene una filmina especial para poder proteger al operador de la luz que emite este proceso. Tenemos las gafas de seguridad, los guantes de soldadura, lima de metal, cepillo de metal, delantal y ropa adecuada, y las pinzas e imanes para sujetar las piezas que se vayan a unir. Siguiente, por favor.
Tenemos los parámetros claves que se deben de seguir para poder obtener una soldadura confiable. Los parámetros claves que afectan la calidad de la soldadura son el amperaje, que determina el tamaño del cordón, y la profundidad a la que se da la unión, y este se calcula con base en el grosor de las piezas a soldar. Si el amperaje es muy bajo, el cordón resultante es muy alto y no se adentra tanto en la unión, resultando que ésta sea débil. Si el amperaje es demasiado alto, dará como resultado un cordón demasiado ancho, plano e irregular. Otro de los parámetros es el voltaje, que determina el perfil del cordón de soldadura. Un voltaje por debajo del valor adecuado resultará en un cordón demasiado elevado, lo que puede ocasionar puntos donde falla la soldadura y creará más trabajo al tener que adecuar por más tiempo la zona. Si es demasiado alto el voltaje, se presenta un exceso de salpicaduras, deformaciones en las piezas a soldar por la alta temperatura y una unión irregular de las piezas. El tercer parámetro a mencionar es la velocidad de alimentación del alambre. Si el alambre está demasiado lejos de la unión, el cordón resultante se quedará en la superficie de la pieza y se van a generar un exceso de salpicaduras. Si el alambre está demasiado cerca, el cordón resultante será demasiado estrecho, lo que se traduce en un mayor tiempo de limpieza y una unión deficiente. Siguiente. Dentro de todas las medidas que se pueden tomar para asegurar la seguridad del operario y de la calidad en el trabajo, existen muchas, pero voy a mencionar las que son más general en este tipo de trabajo, que son inspeccionar el estado del equipo de soldadura, las herramientas y los materiales. También hay que utilizar los equipos de protección personal para evitar accidentes. Es necesario procurar una ventilación adecuada para disminuir el riesgo por exposición a humos y gases. Adicional, hay que evitar tener contacto con las partes metálicas del portaelectrodos y otras conexiones para evitar el riesgo de descarga eléctrica. Y adicional, revisar la zona del trabajo para evitar causar un incendio o explosión por sustancias inflamables al estar expuestas a las chispas. Siguiente. Bien, ahora yo les voy a hablar de los defectos más comunes que podemos obtener en los trabajos de soldadura. Y bueno, la primera es la porosidad, que no es más que la aparición de pequeñas burbujas de aire o cavidades atrapadas en el metal solidificado. ¿Cuál es la causa por la cual aparece la porosidad? Es porque los metales a unir han sido contaminados, ya sea porque estuvieron húmedos, tienen aceite o tienen óxido. También porque la velocidad de aplicación de la soldadura fue incorrecta o por una mala protección gaseosa. El efecto que produce la porosidad en los metales a unir es que se reduce la resistencia y causa fallas en la unión de los metales. Por segundo, tenemos las grietas, que son fracturas en el cordón de la soldadura o en el metal base, como lo podemos apreciar en ambas imágenes. Hay dos tipos de grietas. Grietas en caliente aparecen mientras cuando la soldadura se está solidificando, y grietas en frío aparecen después del aplique de la soldadura por tensiones en el metal. Las causas es que se utilizó un material con un alto contenido de carbono, el enfriamiento fue demasiado rápido o hubo una mala preparación de los materiales. El efecto que nos dan las grietas es que es un defecto muy grave que puede comprometer totalmente la integridad, ya sea del equipo, de la estructura que pues estamos arreglando o construyendo. Luego tenemos la falta de fusión.
que más que nada es cuando el metal de aporte no se pega o no se adhiere bien al metal base o entre las pasadas de soldadura. Las causas que podemos ver es que se utilizó una baja corriente, una mala técnica del soldador o quizás un ángulo incorrecto a la hora de soldar. El efecto que puede producir una falta de función es que se reduce la resistencia de la unión y puede generar roturas bajo carga o presiones. Tenemos las inclusiones de escoria, que como lo mencionó mi compañera Alexandra, son los restos que quedan luego de la soldadura, atrapados dentro del cordón. Las causas es que no se limpió suficientemente entre las pasadas de la soldadura y mala técnica o se utilizaron los electrodos inapropiados para unir los diferentes materiales. El efecto que puede provocar una inclusión de escoria es que se debilita la soldadura y genera puntos de fractura. Luego que tenemos las deformaciones, más nada son cambios de formas en las piezas debido a los cambios al calor de la soldadura. Las causas es por la expansión del material y contracción térmica y una secuencia de la aplicación de los pasos de soldadura mal ejecutada. El efecto es que vamos a tener piezas torcidas y con una tolerancia a las presiones o cargas que comprometen pues los procesos. Luego tenemos penetración incompleta, que básicamente el cordón de la soldadura no alcanza la profundidad necesaria para unir completamente las piezas. Las causas, como lo mencionó mi compañero Víctor, es que puede haber utilizado un amperaje muy bajo, la velocidad muy rápida, también una mala técnica o poca apertura en la junta de los materiales. El efecto que puede producir la penetración incompleta es una unión débil con riesgo alto de fracturas y fallas a nivel de estructura. Y por último tenemos la falta o sobre relleno, que es cuando el cordón tiene muy poco o mucho material quedando por debajo o por arriba del nivel de la superficie o dejando depresiones o montículos en la unión de los materiales. Básicamente las causas es aporte insuficiente, una velocidad de avance muy rápida, mala técnica, un cordón demasiado fino o poca cantidad de metal depositado o mucha cantidad de metal depositado. El efecto pues es que se reduce la resistencia del cordón y puede generar concentraciones de esfuerzo que llevan a grietas o fallas en los equipos. Aquí hay una imagen en la que se puede apreciar en una pieza los diferentes tipos de defectos que podemos tener en la soldadura. Y cabe destacar que la mayoría de estos defectos están más que ligados a la capacitación o la técnica que utiliza el soldador. La mayoría de estas se pueden evitar ya sea mediante el soldador llevando una capacitación o un aprendizaje en la soldadura constante. Luego tenemos los métodos de inspección. Creo que el más básico es la inspección visual, que es el método pues más básico y económico. Este permite detectar cordones irregulares, grietas superficiales, una mala alineación de los metales o de las piezas a unir, falta de penetración visible y esta se puede realizar antes, durante y después de soldar. Luego tenemos la inspección con líquidos penetrantes. La verdad se me hizo bastante curioso esta técnica en la cual se utiliza un líquido para encontrar las grietas superficiales muy finas que pues el ojo no puede detectar. El proceso es más que nada aplicar el penetrante
se pasa un paño y luego se aplica el revelador, que es que contiene un tinte que nos va a generar el color a las grietas. Es ideal para metales no ferrosos como el aluminio y el acero inoxidable. Luego tenemos la inspección por rayos X. Este método es más preciso para ver defectos internos porque podemos ver a nivel de poros, inclusiones, inclusive falta de fusión. Produce una imagen radiográfica del cordón, como podemos apreciar en la imagen, que se ve una grieta, una fisura, y es muy utilizado en soldaduras críticas, por ejemplo, en el área aeronáutica y tuberías de alta presión. Y también tenemos la inspección por ultrasonido, que es la que emplea ondas sonoras para detectar defectos internos. Este permite medir la profundidad y tamaño de las discontinuidades. Más que nada van pasando como una especie de imán sobre el cordón y dependiendo de la frecuencia de la onda, ya se tiene clasificado si esto puede ser una fisura, una rajadura, una mala unión, y se puede detectar los problemas más fácilmente. La ventaja es que es una inspección bastante rápida, precisa y no se daña la pieza. Buenas prácticas al momento de realizar la soldadura. Como mencionó mis compañeros anteriormente, pues el proceso de soldadura es bastante complejo y pues tenemos que tener consideraciones antes de realizarla. Lo primero es preparar y limpiar adecuadamente las superficies a soldar, porque recuerden que si tienen algún contaminante, pues los materiales no se van a unir eficientemente. Seleccionar el proceso correcto según los materiales a unir y la aplicación. Es importante que el soldador sepa distinguir entre los diferentes tipos de procesos que hay en la soldadura, cuál es el ideal para unir esas piezas y dependiendo de el rubro donde vaya, si es aeroespacial, si es aeronáutica, sepa cuál le puede dar un mayor grado de confianza a las uniones. Utilice los parámetros adecuados como la corriente, la velocidad de avance, el voltaje, que ya también mencionó mi compañero Víctor, el tipo de gas y también verificar el método. Controle los precalentamientos y enfriamiento de los materiales unidos. Ya vimos que si los materiales se enfrían muy rápido o se calientan demasiado rápido, también pueden llevar a defectos en la soldadura. El proceso de soldadura solo debe efectuarlo personal experto y capacitado. Como pueden ver, el proceso de la soldadura, como ya mencioné, es un proceso en el cual involucra técnica y conocimiento del soldador. 6. Quitar la escoria entre pasados. A veces, por no limpiar, puede que queden las incrustaciones de escoria dentro de los cordones y pues esto nos lleve a una mala unión del material. Asegurar protección gaseosa y secuencia de la soldadura. Y nunca olvidemos capacitación continua del soldador. No porque el soldador tenga varios años efectuando las mismas tareas, vamos a dejar de enviarlo a las capacitaciones para que quizás elimine los porcentajes de error que puede hacer en los diferentes procesos que hace día con día. Por último, vamos a ver las tendencias actuales e innovaciones. Algunas ya las mencionó mi compañera Alexandra. Y la primera que podemos ver es la soldadura automatizada, que pues emplea el uso de robots o brazos automatizados para hacer soldaduras sin intervención humana directa. Es muy común verlo en la industria automotriz, fabricación masiva, aeronáutica y la metalurgia. Entre las ventajas principales que tiene este método es que es altamente repetible, todas las piezas salen iguales, más velocidad de producción y menos errores humanos, además que permite trabajar
24/7. Tenemos también la soldadura por láser, que como mencionó mi compañera, es un láser de alta energía que funde los metales con un haz muy concentrado. Entre los usos típicos que podemos darle a este método está la electrónica, los automóviles, instrumentos médicos y la aeroespacial. Luego tenemos la soldadura de plasma, que es una evolución de uno de los procesos, la TIG, pero con un arco más concentrado y poderoso, mayor penetración y mayor velocidad, y sus principales aplicaciones se dan en los aceros inoxidables, componentes de alta exigencia y la industria naval y aeroespacial. Tenemos la soldadura por fricción, también que la mencionaron. Básicamente un pin giratorio fricciona el material sin fundirlo y el calor ablanda el metal y lo une. El uso que se da pues en esta tendencia es la estructura de aviones, trenes de alta velocidad, tanques y componentes de aluminio. Y por último tenemos los sistemas de control o sistemas inteligentes que básicamente incluyen máquinas que ajustan automáticamente la corriente, el voltaje y la velocidad. También se emplean el uso de sensores que detectan los defectos en tiempo real, software que controla la calidad del cordón. Y bueno, las ventajas que nos permite tener un sistema de control es que hay menos retrabajo, facilita a los soldadores con poca experiencia que logren una calidad aceptable en el proceso y consistencia entre una pieza y otra. También para mencionar que pues una de las otras tendencias actuales que podemos ver es el uso de nuevos materiales y consumibles como los electrodos, alambres, materiales especiales y soldaduras diseñadas por aleaciones modernas como se mencionaron. Como vemos, la calidad de la soldadura no solo depende del proceso, sino también del control, la inspección, la técnica del soldador y las condiciones del material. Para darle una conclusión bastante general, pues podemos ver que la soldadura es un proceso esencial en la industria porque permite uniones fuertes y permanentes que garantizan la seguridad del personal y de quien usa lo que se está diseñando y calidad de los productos fabricados. Su eficacia depende de aplicar técnicas adecuadas, controlar defectos y realizar inspecciones que aseguran un buen desempeño en las uniones. Hoy por hoy la soldadura sigue evolucionando, quizás todavía se dé en la mayoría de los casos sea manual, pero como ven ya se está aplicando mucho la industria 4.0 en la que se está automatizando todos los procesos, en el cual vemos el láser y la robótica lo que permite mayor precisión, rapidez y confiabilidad. La soldadura no solo combina habilidad, tecnología e innovación, sino que sigue siendo una pieza clave para el desarrollo de la fábrica moderna hoy día. Muchas gracias y eso sería todo.